programa nuevo del mundo del Acri y nuestra aventura de hoy será un lugar mágico. El mundo del Acri, como ya os he comentado, es un lugar que vamos a ir a varios sitios, a conocer misterios, enigmas, cosas curiosas y de todo, pero nos centraremos más en el mundo fúnebre. Ahora estamos en el espacio de Enigmas Revelando la Realidad, que es el sitio donde haremos las aventuras. Haremos recorridos, iremos a lugares misteriosos, como ya visteis la otra vez al Balneario de la Puda, conoceremos muchos misterios. Será un lugar que para los catalanes es sagrado. Es plena naturaleza, un sitio espiritual, enigmático, donde pasan muchos misterios, entre ellos desapariciones, avistamiento de ovnis y hay muchas leyendas. Nos referimos a la montaña mágica de Montserrat. Ahora, para subir, vamos a hacer pasar el día ahí. Es un día lluvioso, es lo jodido, pero vamos a intentarlo pasar. Y vamos a subir con el cremallera. Ahora estamos viendo un cremallera antiguo, que se encuentra en la estación. Ahora os explicaré un poquillo su historia. Inaugurado un 6 de octubre de 1892, por la compañía Ferrocarriles de Montaña Grandes Pendientes. En aquella época tardaba en el trayecto 1 hora y 5 minutos, algo impensable hoy en día. Se cerró el 12 de mayo de 1957, aunque vías e instalaciones no fueron levantadas hasta 1972. El 11 de junio del 2003 se inauguró el nuevo cremallera por la Generalitat de Cataluña. Durante los años que funcionó el antiguo, hubo un trágico accidente el 25 de julio de 1953. Chocaron 3 trenes con 8 muertos y más de 100 heridos. Subamos en él hasta Montserrat. Ya hemos llegado a Montserrat y ahora os mostraré unas pequeñas imágenes del recinto hasta antes de llegar a la basílica y al monasterio, y antes de empezaros a contar las historias. Es para que veamos cómo es un poquillo la zona. Ahí vemos el monasterio, y unas vistas con el cremallera. Estamos bajando para abajo. Luego aquí también veremos unas paradas ambulantes que venden productos de la tierra, como es el mató, que es muy conocido de aquí, la coca de Montserrat, chocolate, quesos y varias cosas. Y ahora esto es la plaza de la Basílica. Como os he comentado al principio, era un día lluvioso. En este momento había parado. Y estos son los edificios donde supuestamente vive gente, o los monjes, lo de la escolonía, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya empezaremos a contaros la historia de la montaña ya mismo.
Visitar Montserrat es una experiencia fascinante desde cualquier punto de vista y deja un recuerdo imborrable a quien lo ha vivido, ya sea por el interés religioso, disfrute de la naturaleza, por el misterio, por los enigmas, por el gusto al arte y la cultura. Es una parada obligatoria para quien visita el lugar. Montserrat es algo más que una montaña. Al recibirnos ya nos avisa que será una experiencia especial. Conocida como la montaña mágica, con una infinidad de historias, leyendas y misterios y un destino de peregrinación. Ubicada a unos 30 kilómetros de Barcelona, en las comarcas del Bages, Baix Llobregat y Anoia. La palabra Montserrat significa literalmente monte serrado y le viene dado por su especial morfología, ya que parece como si la hubiesen cortado con una sierra por su diseño. Pero lo cierto es que con el paso del tiempo, el clima, es decir, lluvias, viento, han ido moldeando el lugar y antiguamente era un delta, ya que dicen que dentro de la montaña hay agua. Pues la imaginación humana a muchas formaciones les ha puesto nombre y ahora os contaré alguna de ellas. En primer lugar, que conoceremos hasta la escolonía de Montserrat en una de sus canciones Vilurai, la canción más importante, tiene una estrofa: con sierra de oro los ángeles cerraron, los cerros para haceros un palacio, reina del cielo. Esta zona se le conoce como las agujas de Montserrat. La siguiente que veremos es la roca del aborto. Aborto es un tipo de patata trufada. Enseguida veremos la preñada, que está a su lado, la mujer embarazada. Como podéis ver, no la imaginación lo que hace. Después la roca furadada, ¿veis? Aquí parece pequeñita, está al lado de la cadireta también, pero vemos que es de gran tamaño. Después la siguiente que conoceremos es la elefante. Vemos la trompa de elefante, la cadireta, que tiene forma de silla, la momia con la momieta pequeña, justo al lado. Después la más conocida, Cavall Bernat, que fijaos y nos recordará también la figura de un pene. Y ahí existe una leyenda. Y por último la de los enamorados. Me recuerda a una mujer y a un hombre, que el hombre le intenta dar un beso a la mujer, pero eso ha sido mi imaginación, ¿eh? Una vez conocidas algunas formaciones rocosas, vamos a hablar de las cuevas de Montserrat. Existen varias cuevas y en la zona de Collbató se esconden en su interior más de 100. Son las únicas que pueden realizar un paseo subterráneo de unos 400 metros de longitud. Y en ella se dice que durante la guerra un guerrillero llamado Mansuet las utilizaba para resguardar a los aldeanos. En Collbató le honran con un gigante junto a una mujer llamada Marta. Gaudí se quedó impresionado de las cuevas cuando las visitó y se dice que fue una fuente de inspiración para sus obras. Como es normal, en una montaña con tanto misterio y magnetismo, es normal que también se diga que hay portales de otro mundo. Otra cosa que dicen que en la montaña de Montserrat existen puertas que conectan con distintas dimensiones y que existe una conexión directa con Agartha, el reino subterráneo de los dioses y de la montaña. Piensan que la energía que desprende el lugar mana de este mundo. Según las leyendas, las puertas interdimensionales fueron creadas por los antiguos habitantes de la Atlántida. Dejando las cuevas, ahora hablaremos de las fuentes de Montserrat. Por toda la montaña existe más de un centenar de manantiales naturales de agua, y eso hace que la teoría de que la montaña sea hueca por dentro cobre fuerza. Con un lago cobre más aún. De esas fuentes hay dos pequeñas que se las conoce como las mentirosas. Se las denomina así porque incluso después del día de sequía, de sus grietas siempre emana agua a brotones. Pues esta montaña, debido al misterio y al magnetismo que desprende, no ha hecho más que aumentar especulaciones y se piensa que es un lugar idóneo para los avistamientos de ovni. Por eso cada 11 de cada mes y desde 1977 se reúne un grupo de aficionados a la ufología en una explanada, la cual denominan la explanada de los avistamientos. ¿Pero por qué eligen el día 11?
Sencillo, es un honor y conmemoración al famoso caso de avistamiento ocurrido en España, un 11 de noviembre de 1979, el caso Manises. Se piensa que Montserrat es cuna de varias energías cósmicas y eso facilita que los ovnis aparezcan en la zona. Conozcamos la Virgen Moreneta, es emblema de Montserrat, de Cataluña, además de ser su patrona, conocida como la Moreneta por el color oscuro de su cara. Vamos a conocerla. Es una talla románica de madera que data de finales del siglo XII. Su color es el resultado de la transformación del barniz de su cara y de sus manos a causa del paso del tiempo. La santa imagen es una talla de la Virgen de Montserrat, en majestad, es decir, sentada en un trono, y del niño Jesús, sentado en su regazo. La Virgen sostiene con la mano derecha un orbe esférico, el cual es el símbolo del cosmos, la creación, el volumen perfecto. Con la mano izquierda, María hace el gesto de ponerla sobre el hombro del niño, indicando así que es aquel rey omnipotente que es hijo suyo. El niño Jesús bendice con la mano derecha y en la izquierda sostiene una piña, símbolo de fecundidad y la vida perenne. Todo esto hace que provoque una impresión majestuosa y afable a la vez. Ahora ya dejaremos un poquillo la montaña y nos centraremos en la basílica y en el monasterio. Os haré un pequeño resumen de la historia del monasterio y de la basílica. Nos remontaremos a la prehistoria, donde se han encontrado cerámica del Neolítico Antigua. Eso atestigua que el lugar ya era sagrado para ellos. Ya pasaremos en el año 880. Surge la leyenda que encuentran a la Virgen del lugar, la Moreneta. Ya en el siglo IX es posible que las 4 capillas existentes, la de Santa María, San Sisclo, San Pedro y San Martín, fueran habitadas por ermitaños. En el año 945, un documento testifica la fundación del monasterio Santa Cecilia de Montserrat. En 1025, Oliba Abad de Ripoll y obispo de Vic funda el monasterio de Montserrat. En el siglo XII y en el siglo XIII, una nueva iglesia románica y la talla de la Virgen en donde se ubica la basílica actual. En el año 1221, cánticas de Alfonso X el Sabio e inicios de la divulgación de los milagros de la Virgen y de la venida de numerosos peregrinos. Y la primera presencia de la escolanía de niños cantores, la más antigua de Europa. En el año 1409 el monasterio se convierte en abadía independiente. Ya en 1476 construcción del claustro gótico y en 1522 Ignacio Loroya peregrina en la montaña. 1592 consagración de la iglesia actual. En los años 1811 y 1812 destrucción de Montserrat por el ejército de Napoleón. Y no es hasta 1844 que los monjes vuelven. 1858, bajo la dirección de la Abad Muntada, se inicia la reconstrucción. En 1881, coronación de la imagen de la Virgen, proclamada patrona de Cataluña. Durante la Guerra Civil Española, los monjes tienen que abandonar el monasterio. 23 de ellos son trágicamente asesinados. En el año 1939, los monjes vuelven a Montserrat. Veremos un poquillo ahora la fachada y el patio central. Vemos que es espectacular. Con bastantes detalles y todo esto. La zona centro, donde está la gente esa que se pone en el círculo, dicen que es un sitio de energía, que te da energía, vamos. Ahora conoceremos 2 sepulcros, el de Bernat de Vilamayor, como veis es espectacular, de mármol blanco. Y el siguiente de Joan de Aragó, príncipe de la Casa Real, que también es bastante majestuoso. Pues hasta aquí la breve historia resumida del monasterio de la Basílica. Ahora os mostraré el día que fui, cómo estaba afuera. Había una tormenta que te caga. Y la niebla da un sitio aún más mágico aún.
Bueno, continuamos con la historia de Montserrat, o con historias de ahí. Ahora ya explicaremos la historia del Santo Grial. Según dicen, después de que Jesús lo crucificaran, María Magdalena viajó hasta Montserrat para esconder el Santo Grial. Más tarde, poetas como Goethe o Schiller escribieron poemas sobre la montaña de Montserrat, y Richard Wagner utilizó este enclave en dos de sus óperas primas, Parsifal y Lohengrin. Todo ello generó que el Santo Grial se encontrara allí. Pues todo el mundo es conocedor que Hitler era un apasionado de objetos místicos y esotéricos, ya que pensaba que le daría más poder. Y un 23 de octubre de 1940, Heinrich Himmler, en su visita a España, aparte de pasar por Toledo, Madrid, San Sebastián, fue a Montserrat. Cuando llegó le pidió al padre Andreu Ripoll el Santo Grial, el cual negó que se encontrara allí. El nazi le respondió que toda Alemania sabe que se encontraba allí, por unos estudios que habían hecho. El padre Ripoll lo negó otra vez. Ahora ya vamos con una cosa bastante técnica, ya que desde el principio estoy diciendo que la montaña es muy magnética y hace que las personas se orienten y se pierdan. Ahora hablaremos de las desapariciones. Hay casos de varias desapariciones en la montaña, algunos casos sorprendentes. Es una zona telúrica y mágica, la cual ha sido protagonista de numerosas desapariciones, como he ido diciendo, aunque no hay cifras oficiales. Algunas de estas desapariciones son por accidentes, personas que se han caído en acantilados por abrupto del terreno y se tarda tiempo en encontrarlos o han fallecido. Existen casos extraños que a día de hoy resulta un enorme enigma, que ahora conoceremos algunos. Año 1973. Los cuerpos de seguridad encuentran por la zona el cadáver de un joven en avanzado estado de descomposición. En su bolsillo encontraron un papel donde ponía que se estaba preparando para reunirse con el Supremo. El caso fue archivado. Motivo: suicidio. Ese mismo año, en la noche de San Juan, desapareció un joven de Colbatón. Después que ayudara a la extinción de un incendio, desapareció en una zona llana y de fácil acceso. Nunca más se supo de este chico. Año 1980, en el mes de enero, desaparece Jorba, el guardabarrera del antiguo cremallera. De este señor sé que de pequeño lo vi, porque era conocido de mi abuelo, pero yo tenía 10 años. Tenía dos perros, Cookie y Bobby. A uno le faltaba una pata. Un día desapareció y nunca más se supo más de él y de sus perros. A quien le preguntan en el pueblo te dirán que se fue a vivir con su montaña o a vivir con la montaña. Al mes de este hecho, desapareció una chica llamada Gloria, 18 años, lo cual un pastor la encontró al cabo de unos días vagando y desorientada. Después de ser socorrida por los equipos especiales, la chica se volvió a escapar para adentrarse en el bosque y desaparecer para siempre. Ya pasamos al año 1985, desaparece Amparo en circunstancias extrañas. Esta mujer días antes le contó a su amiga que fue a la montaña de excursión y en lugares que habían grietas sufría mareos, pero que a la vez se sentía atraída por el mundo subterráneo del lugar. La amiga la tomó como loca. Al día siguiente volvió a adentrarse a la montaña, solo se encontró en el parque su coche. El caso más reciente documentado es del año 1998. Un ejecutivo de 38 años desapareció en agosto, cuando realizaba una excursión en solitario. Su coche lo identificó la policía varias semanas después en el parking del monasterio. De las desapariciones hay un caso digno de película. El cuerpo de bomberos de Sardañola acudió al rescate voluntario y fueron a rescatarlo, pero no lo era. Era otra persona que llevaba desaparecida varios días. Lo rescataron y estaba muy débil y nervioso. Les contó que había dormido estos días en una cueva con la mujer negra. El equipo de rescate acudió a la cueva y encontraron una mujer negra, sí, en estado de momificación. Era una mujer que la dieron por desaparecida hacía ya unos 3 años. Pues estos son algunos de los casos de desapariciones de esta montaña mágica, la montaña de Montserrat. Ahora veremos el camino hacia la bendición de la Moreneta. Vemos que aquí la bandera de Cataluña de España, la Antiguas, en una vitrina. Aquí una fuente con 2 ventanas en forma de herradura, un óleo, detalles en unas de las columnas, el arco de entrada hacia donde se encuentra la Moreneta. Aquí vemos otra vez el óleo. Aquí el monaguillo pidiendo limosna.
Tengo la manía de siempre que voy le echo 50 a 1 euro, no sé por qué. El mural de la cúpula del techo y la lámpara son espectaculares. Aquí hay una pequeña capilla donde una sala de confesiones. No lo sé lo que es exactamente, está cerrada. Mira los detalles que tiene esta puerta. Ahora la imagen de la moreneta. Y esta es una rosa que es de oro. No sé la historia, pero es bastante llamativa. Ahora ya vamos saliendo y vamos a entrar en una capilla que es donde se ora a la Virgen. Está justamente detrás. Es una capilla pequeña, pero como veis es majestuosa. Tiene unos detalles tremendos. El techo, las columnas, los ventanales, todo. Vamos viéndola. Como veis está plagada de detalles. Las puertas, todo. El techo, los murales, las pinturas, las cristaleras, los ángeles que vigilan la capilla. Aquí vemos gente que se sienta. Este es el altar y arriba la imagen de la moreneta. De espaldas, claro. ¿Veis? Ahora ya salimos. Aquí vemos una pila para bueno, esto que es tés antiguas. Vamos saliendo. Y vemos aquí como un gran túnel. Este se le conoce como el camino del Ave María. Vamos a recorrerlo para que lo conozcáis. Y entre zona de velas vemos que hay cerámica con la oración del Ave María, será. Mucha gente enciende velas. Este día que estuve yo había poca, pero normalmente colocar una vela ahí es casi imposible. Está casi todo lleno siempre. ¿Veis? Y todo está grabado en la piedra. Las recholas incrustadas ahí. Es un camino que no son 2 minutos. Recorrerlo no es muy largo. Veis que igualmente está lleno de velas. Las velas valen de 2,50 a 5 euros. Y hay una hucha que metes el dinero y la coges. Yo no iba a ser menos y también voy a colocar mi vela. Os lo mostraré ahora. Este soy yo, que la pongo. Le pido 2 favores. Con el mechero me cuesta porque se escucha una corriente de aire, me estoy quemando. Ya la encendí. Aquí la figura de la Virgen, el sitio mayor, y ya salimos de aquí. Esto nos conduce
conduce al patio central. En la Círculo S, yo como ya expliqué, es un sitio de energía. La fachada con los 12 apóstoles están más arriba, ahora los vemos. Y esto ya es un lateral que nos conduce a la salida de la basílica. Y aquí más o menos explican, según tengo entendido, pues la historia de Montserrat. Esta es una escultura de Joan I, rey amigo de Montserrat. La espiritualidad, la destrucción y reconstrucción del monasterio, y aquí la patrona de Cataluña. Carlos V, emperador devoto de Montserrat, otra escultura dedicada a otro burgués, monarca. Y vemos en la pared un mural que está muy bien, el abad Cisneros. Esto ya la salida. Y ahora vemos un poco la zona de la entrada de donde se encuentran los monjes del monasterio. Ahí no pude entrar, algún día entraré. Ahora vemos un poquillo el patio. La niebla ya se ha ido, ya ha parado de llover también. Y ahora os mostraré, que se me había olvidado, una sala que hay dentro de la basílica, que es donde la gente va a hacer ofrendas para pedir algo a la Virgen. Y creo que cada mes o cada 2 meses lo retiran. Y vemos que hay de todo. Hay figuras, hay de todo. Ahora, yendo para la salida, hay esta figura que si te paras delante y tiras a la derecha, parece que la mirada te mira a la derecha. Si tiras a la izquierda, parece que la mirada mira a la izquierda. Parece que te siga con la mirada. Es genial. No sé si la cámara se habrá visto. Todos los lugares mágicos pues son poseedores de leyendas. Muchas son las leyendas e historias que nacen de esta montaña, cada una más interesante que la otra. Leyendas que han ido pasando de manera oral e escrita a través de los años. Para comenzar, lo haremos con la leyenda de la Moreneta. Año 880, un sábado tarde-noche, unos pastores se encontraban en la montaña pastoreando su ganado. De repente comenzaron a oír una dulce melodía. Y una luz que salió del cielo la vieron descender hacia un lugar de la montaña. Se quedaron impactados, pero ya está. Al siguiente sábado les pasó lo mismo, y allí ya se asustaron, pero tenían miedo de contarlo, ya que les tomarían por locos. Al tercer sábado lo mismo, y ya el miedo se apoderó de ellos, y fueron a informar al rector de Olesa. Le contaron lo que vieron, y al siguiente sábado fueron con él. El rector de Olesa vio lo mismo, y se lo contó al obispo de Manresa, el cual fue al lugar y vio lo mismo. Fueron donde le impactaba la luz, y allí vieron la Santa Cueva y la talla de la Virgen. El obispo pensó en trasladar a la Virgen a Manresa, pero al intentar moverla, la imagen cada vez pesaba más y más, y no podían con ella. El obispo interpretó que era el deseo de la Virgen permanecer en ese lugar, y es cuando mandó construir la capilla de ese lugar, que se convirtió en un centro de peregrinación. La siguiente leyenda que os explicaré es la de Cavall Bernat. Según cuenta un leñador, debía transportar fajos de leña a Llobregat, le costaba mucho. Y un día se le presentó el diablo, el cual le presentó un caballo llamado Bernat, rápido y fuerte, para que le facilitara su trabajo. Se dice que el leñador, cuando tenía que hacerlo, decía: Cavall Bernat, vais a la leña en Llobregat. Caballo Bernardo, baja la leña en Llobregat. Y el caballo lo hacía. Pero claro está, quien hace pactos con el diablo tiene que dar algo a cambio. El pacto fue que al cabo de 10 años el leñador le tenía que dar un caballo igual o similar a Bernat. El leñador, gracias al caballo, se hizo rico, muy rico, gracias al caballo. Pasaron los 10 años, se le olvidó el pacto. Su mujer, al ver al diablo que llegaba, se puso a orar a la Virgen, y una luz resplandeciente iluminó toda la zona.
Después de esto, el diablo y el caballo desaparecieron, y en el lugar apareció una enorme roca señalando el cielo. Esta se la conoce como Cavall Bernat. La última leyenda que contaré es la del Timbalé del Bruc. Una leyenda que se originó a partir de unos hechos históricos que acontecieron en el año 1808, durante la Guerra de Independencia. El protagonista de la historia, Isidre Ayusá, conocido popularmente como Isidret. Todo comenzaría cuando Napoleón quería conquistar la provincia de Barcelona y mandó un ejército compuesto por numerosas tropas. El ejército español era muy inferior en efectivos y armas a ellos. Isidret era menor y no podía participar, pero no hizo caso y se adentró en la zona del bosque acompañado solamente de un tambor. Tentaba que alguna guerrillera lo aceptase. Un día se dio cuenta que el ejército francés avanzaba y quiso avisar a los guerrilleros y aldeanos de la zona para que se protegieran. Pero se dio cuenta que no le daría tiempo a avisarlos a todos. Se colocó en un lugar que él creyó estratégico. Empezó a tocar el tambor con mucha rabia. Ese sonido generó un gran eco que hacía parecer que el ejército español fuera muy numeroso y creando así una confusión a los franceses, que al pensar que los españoles eran más y huyeron del lugar. Existen varios monumentos en honor a Isidret. En uno de ellos se lee una inscripción: viajero, para aquí, que el francés también paró. El que por todo pasó no puede pasar por aquí. Pues estas son algunas historias de la leyenda de Montserrat. Existen más, pero os he puesto las más conocidas. Pues hasta aquí la historia, las leyendas, los misterios e enigmas de esta montaña mágica. Una montaña que vale la pena visitar. No te dejen indiferente. Pues acordaros de suscribíos, darle a la campanita, darle like, compartir el vídeo y nos vemos en el próximo programa de Enigmas revelando la realidad. Hasta ahora, amiguitos.